Latif, Bueno, una vez más, muchas gracias por colaborar con el servicio con la primera cátedra de cirugía de la el Facultad equipo. de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Somos la cátedra más anciana del Paraguay y tenemos un programa académico eh, del cual nos captamos y que tiene la riqueza de contar una vez al mes con grandes exponentes de la cirugía latinoamericana y también europea. Y en esta ocasión tengo el honor de presentarle al doctor Jorge Latif. Tiene una prolongada trayectoria profesional, un reconocido especialista cirujano. Yo creo que el que dice que yo no le conoce a Jorge Latif es porque no hace docencia, porque este señor es un docente de alma, hoy día presidente de la Academia Argentina de Cirugía. Así que, doctor Jorge Latif, Latinoamérica te está escuchando, te va a escuchar y vamos a tener la oportunidad de aprender mucho de vos. Y lo digo ya con certeza porque te conozco lo grande que sos como cirujano. Así que valoro mucho este tiempo y el tiempo que le dedicaste para esta presentación. Así que a muchachos, residentes y médicos del staff de la sala 10 del Hospital de Clínicas, no se muevan de sus asientos porque esto será para alquilar balcones. Celebro Bueno, también la presencia de Luis Mulan, el expresidente de la Sociedad Santafesina de Cirugía, eh, un ejemplo de nivel de cirujanos que van a estar acompañando esta presentación. El micrófono es tuyo, Jorgito. bueno, muchas gracias, buen día. Por suerte resolvimos este tema y evitamos que pobre Ingrid tuviera que seguirme con unas diapositivas que si bien son muchas, no se asusten. Vamos a tratar en 25 minutos más o menos de hacer esta presentación, que va a tener dos partes. Una que va a ir de ver la lista científica de este pedido y la otra, algo que los que tenemos menos pelo ya, los que ya cargamos muchos años y nuestra experiencia, contarle un poco a los residentes jóvenes y a los jóvenes cirujanos coloproctólogos con qué se van a encontrar cuando tengan que asumir una complicación, que las van a tener como lo hemos tenido todos, porque el único que no tiene complicaciones es el que no opera. Yo le agradezco a las autoridades de la Universidad de Asunción, a la sala 10, pero no corre esto, recién corrí. Ah, ya, lo corro desde la computadora. A vos, Ricardo, a Ingrid, a todo el grupo por haberme convocado, a Luis por haber aceptado que nos acompañe esta mañana, porque él fue relator justamente de este tema en el Congreso del Litoral de hace 2 años o tres. Y bueno, y acá vamos a compartir con todos. Vi a Saucedo por ahí también, a Pérez de Ecuador. Bueno, vamos para adelante. Bueno, ¿por qué es importante el tema que me pidieron, que es el de las complicaciones y su abordaje multidisciplinario? Porque es la incidencia global de complicaciones no se conoce, pero todos sabemos que son frecuentes y generan un 10% de las admisiones posoperatorias de nuestros pacientes, porque son potencialmente graves, porque tienen factores de riesgo asociados, porque es importante el diagnóstico temprano, pero sabemos siempre que traen mayor morbilidad, mayor mortalidad, estadía hospitalaria y costos, y que el tratamiento adecuado muchas veces es difícil, sea este médico o intervencionista en cualquiera de sus variantes. Muchas veces sabemos que se debe a errores médicos, y eso tenemos que asumirlo. Sabemos que tiene factores de riesgo claramente relacionados, pero que si nosotros aplicamos medidas preventivas con este grupo multidisciplinario de médicos para su tratamiento, podemos evitar una proporción importante de estos casos. Por definición, una complicación son afecciones o trastornos que traen efectos adversos que ocurren después de una cirugía. Esto lo contó Juan Pecol en el año 2003, cuando se tocó este tema en la Asociación Argentina de Cirugía.
Y Clavien, que ustedes todos lo conocen, toda desviación de los resultados esperados en el curso posoperatorio ideal, que no es inherente al procedimiento y que no representa una falla terapéutica. Si las clasificamos, las podemos clasificar en intra y posoperatoria. Nosotros nos vamos a ocupar de las posoperatorias, sean tempranas, las tardías no, sean médicas o quirúrgicas, sistémicas o locales, y dentro de las locales vamos a hablar de la pared y de la cavidad abdominal y de la clasificación en leves y graves. Para la clasificación, todo el mundo usa la clasificación de Dindo y Clavien, que va del grado 1 al grado 5, que de amarillo se va poniendo rojo cuando llega al grado 4 y 5, y ahí es donde tenemos la mayor morbilidad, la mayor mortalidad, la mayor estancia hospitalaria y los gastos. Esta es una clasificación mundialmente aceptada y que no ha tenido cambios en los últimos años. Y cuando nos referimos a las complicaciones de la cirugía colorectal, vamos a tener dos tipos de complicaciones: las complicaciones parietales y las complicaciones intraabdominales. Y las complicaciones intraabdominales van a devenir en el primer pedido de conferencia, que fue abdomen agudo posoperatorio. Dentro de las complicaciones parietales, la infección del sitio operatorio y la falla aguda de la pared abdominal son las más importantes. Datos a tener en cuenta para la infección es que los coloproctólogos y todos aquellos que operen en urgencia tienen entre un 7 y más de un 50% de infecciones, porque en el mejor de los casos nosotros trabajamos con heridas y apertura de la cavidad limpia y contaminada, pero la mayoría de nuestros casos son contaminados o sucios. Entonces, esto es el rango de complicaciones que ustedes pueden tener en la pared. De todos los factores de riesgo, el que se asocia y el que es más importante y significativo desde el punto de vista estadístico es que más de la mitad de las operaciones que nosotros hacemos sobre el colon y el recto son en condiciones de urgencia. Y ese es el factor más importante a tener en cuenta. Pero ahora, el cirujano no tiene que ser el factor de riesgo en estos casos. Nunca se les ocurran sacar ostomías por la herida, ni hacer puntos capitonados con atricción y necrosis de los tejidos como están ahora. Cuando confeccionen una iliostomía, una colostomía, háganlo según técnica, porque devienen un montón de complicaciones que podría haberlas evitado el paciente. Todas las complicaciones que yo les voy a mostrar en esta presentación de hoy son de mi servicio. Acá no hay nada que me mandó otro y que yo muestro las complicaciones de otro. Estas complicaciones las he tenido y son las que afortunadamente me han enseñado muchas cosas. La infección del sitio operatorio ustedes la van a dividir en infección superficial, profunda o de órganos y espacios, y los hallazgos que ustedes van a tener son signos locales de infección, secreción purulenta, absceso confirmado por reexploración o por imágenes, o cuando el diagnóstico de cualquiera de estas tres situaciones las haga el cirujano que operó al paciente. No hay peor crítico que nosotros mismos para hacer esto. El tratamiento en la infección superficial como en la profunda va a ser la exploración y el drenaje y el lavado de la herida. Con eso se puede resolver las superficiales como pasa siempre. Y si la evolución es desfavorable en cualquiera de las dos situaciones, uno tiene que evaluar dos cosas. Uno, primero, que no haya una complicación intraabdominal que esté motivando esa infección del sitio operatorio, y para eso va a utilizar un método por imágenes, el cual el más importante es la tomografía computada. La ecografía tiene poco valor en esta situación. Y si usted encuentra que la infección es más profunda o es de órganos o espacios, y si es un absceso puede ir a un drenaje percutáneo, y si es una peritonitis generalizada lo reoperará por la parotomía o por la paroscopía según lo que haya hecho en la primera cirugía. Cuando la infección es profunda, también hay que empezar por la exploración y el drenaje. Si la exploración es desfavorable, generalmente vamos a reexplorar ese paciente, y si estamos frente a una infección necrotizante, este paciente irá a una reoperación programada en varias oportunidades. Vamos a recorrer una cantidad de infecciones de la herida que van de menor a mayor y que solamente con el drenaje, con el lavado en algunas situaciones pasa. En otras situaciones, como en estas catástrofes de la pared abdominal, como ven acá, asociados a fístulas enterocutáneas
hundimiento de ostomías y todas esas cosas, que vuelvo a repetirles, son casos nuestros. Uno va a tener que recurrir a otros procedimientos como el drenaje, el debridamiento y la resección. Cuidado cuando una herida uno la explora y tiene estas sufusiones equimóticas, está pálida como está esta situación, porque abajo suelen encontrar necrosis del tejido celular subcutáneo, las fascias y muchas veces el músculo. Otras veces va a requerir una resección total de la pared abdominal, como en este caso, con un reemplazo con una malla de polipropileno sobre plano parietal. O otras veces va a requerir la resección, la limpieza, la curación con gasa ioformada y en el último tiempo el advenimiento de la cura con vacío va a hacer que estas heridas granulen y cicatricen en forma más rápida. En cuanto a la falla de la herida operatoria, normalmente mi paciente se visceró. Bueno, hay factores predisponentes importantes. La operación de urgencia es la más importante de todas. Las incisiones verticales son las que usamos nosotros. Por suerte han disminuido por el advenimiento del acceso laparoscópico a mucha cirugía de urgencia colorectal que ya realizamos por esa vía. Y hay factores desencadenantes, que es el aumento de la presión intraabdominal, el síndrome compartimental abdominal por cualquiera de esas circunstancias que ustedes ven ahí. Nunca saquen ostomías por la herida operatoria porque le puede pasar esto que está acá y a la mañana cuando el residente va a hacer la curación se encuentra con una visceración del intestino delgado en este paciente. Esto es como se presenta, esto es como ahora nos mandan la foto los residentes con el advenimiento tecnológico y que cuando nosotros éramos chicos, Ricardo y muchos de los que están ahí, teníamos que explicarle al médico que estaba en su casa cómo estaba esa herida. Hoy ya tenemos esto en 10 segundos en nuestro teléfono. Y así es como se presentan estos casos cuando se complican o esta otra situación que ya le mostré. ¿Qué hacemos en estos casos? Si el paciente tiene factores de alto riesgo, un paciente que está infartado de hace 3 días, póngale, o una cirugía coronaria o alguna cosa de esa, si la ventilación aguda es parcial, está contenida y no hay hipertensión intraabdominal ni nada que nos haga pensar que tenemos que ir a resolver algo dentro de ese abdomen, el tratamiento puede ser conservador en ese grupo. En cambio, cuando la evisceración es total, el paciente debe ir a cirugía y si el paciente lo produce en las primeras 48, 72 horas después de un acceso de tos o un movimiento brusco, inadvertido y la pared está en buenas condiciones, si no hay condiciones intraabdominales que alteren, uno puede restablecer la continuidad de las fascias a través de una sutura, con o sin descarga, con o sin malla. En cambio, que es la mayoría de las veces lo que pasa, cuando el paciente tiene una patología abdominal no resuelta que dio como acceso secundario la evisceración del abdomen, tiene factores de riesgo de hipertensión intraabdominal posoperatoria si nosotros lo cerráramos o mala condición de la pared, ese paciente debe ir a una cirugía de control de daños, abdomen abierto y contenido y cuando las condiciones mejoren y la patología esté resuelta, resolver eso. ¿Y por qué le digo factores adversos para un cierre primario? A nadie se le va a ocurrir hacer un cierre primario en estas condiciones, con edema no solo del intestino, sino de la pared abdominal, muchas veces el retroperitoneo, infección, necrosis de pared y demás cosas. Esto es lo que hay que hacer en esos casos, un abdomen abierto y contenido, bajar la presión dentro del abdomen, entrar a ese abdomen cuantas veces sea necesario para resolver la complicación y bueno, y después de varios meses, algunos de estos pacientes que sobreviven a esta injuria presentan este tipo de cicatrización de la pared. Vamos a las complicaciones intraabdominales, que pueden ser como cualquier otro abdomen agudo. En este caso, posoperatorio puede ser hemorrágico, puede ser isquémico, puede ser por alteraciones en el tránsito del intestino o puede ser por infección y peritonitis. En cuanto a las complicaciones hemorrágicas, nos vamos a preocupar nada más por las intraabdominales y que sabemos que hay que clasificarla según la localización. Nos puede sangrar la pared, a quien no le sangró una epigástrica cuando sacó un drenaje que estaba comprimiéndolo hasta ese momento. Pueden ser de la cavidad abdominal o pueden ser del retroperitoneo. La incidencia
va disminuyendo según el órgano que se afecte, y las hemorragias posoperatorias más graves están en la cirugía hepatobiliopancreática, sin lugar a dudas. Pero nosotros también las hemos tenido en la cirugía del recto, con la plexo venoso presacro, y cuando trabajamos sobre vaciamientos ganglionares laterales de la pelvis, que es lo más importante. Tengan en cuenta que puede haber factores técnicos que hacen que una sutura se suelte, que quede floja, o que también puede ser una lesión inadvertida, que no sangró en el momento de la cirugía porque el paciente estaba en condiciones hemodinámicas de hipotensión y después lo hace. Los sangrados de la pared, no olvidarse nunca el tema de las epigástricas y demás, y las coagulopatías en este grupo de pacientes que dan esos sangrados en napa, que cuando los reoperamos no encontramos un foco determinado. Viene el coágulo, se hace la coagulopatía por consumo y solamente con la limpieza del abdomen resuelven los casos. ¿Cómo se presentan estos casos? Dolor agudo en un paciente que venía en un posoperatorio razonable, distensión abdominal por el acúmulo de sangre, aumento de la presión intraabdominal, síndrome compartimental abdominal, hipotensión y taquicardia, o sangre que salga por la herida o que se vaya a alguno de los drenajes. ¿Qué hay que hacer en esas circunstancias? Si el paciente está compensado, hasta uno puede hacer un tratamiento conservador, si se supone que la hemorragia se detuvo, o previa tomografía y ecografía, y si persiste la hemorragia y si la cirugía inicial fue por laparoscopía, relaparoscopiar a ese enfermo, ¿sí? Y lograr la hemostasia eficaz de lo que esté sangrando. Si la hemostasia no se puede hacer en forma satisfactoria, ese paciente que se reexploró por la paroscopía deberá ir a una relaparotomía y la resolución del cuadro. Pocas veces vamos a recurrir a una angiografía y a la embolización, primero por su disponibilidad y segundo por lo específico de sus indicaciones. Ahora, en un paciente descompensado con sangre por la herida o por un drenaje que es sangre roja, el Baxter está caliente, el tubo de drenaje también, y el paciente se descompensa, este paciente debe ir inmediatamente a una relaparotomía para resolver el cuadro. ¿Y qué vamos a poder hacer allí? Bueno, desde la hemostasia directa, la electrocoagulación, colocación de clips, y podemos terminar en un packing abdominal según el lugar, según la experiencia del cirujano y las condiciones del paciente. La isquemia intestinal aguda es otra patología que se puede presentar en el posoperatorio de pacientes que operamos nosotros por una patología colorectal, o que viene de cirugía aórtica, mucho más si este es un aneurisma de aorta abdominal complicado y que puede tener alguna repercusión sobre la irrigación mesentérica. Generalmente, y lo que hemos visto nosotros, no más de 4 o 5 casos en toda mi carrera, es necrosis del sigmoides o algunas del colon derecho por anular la circulación de la mesentérica inferior, que como ustedes saben siempre está comprometida en el saco aneurismático, y a veces la arteria mesentérica superior no suple toda esa pérdida, especialmente en pacientes añosos y con mucha patología arterial previa. Es muy difícil el diagnóstico de una isquemia intestinal en el posoperatorio porque los signos y síntomas son vagos, inespecíficos, pero el paciente se deteriora en forma inexplicable, el abdomen se distiende, frecuentemente presenta vómitos, y un dato importante, acidosis metabólica y compromiso del estado general del enfermo. Yo solamente estas 4 diapositivas van para la gente más joven, que muchas veces consultado en el posoperatorio cuando están de guardia o en alguna cosa, pero siempre piensen que esta patología puede pasar en pacientes que antes de operarse tenían una insuficiencia venosa crónica con dermatitis, como ven en el primer caso de la izquierda de la pantalla mía, o esta señora que tiene una amputación de la mano, un síndrome de Raynaud, o este otro paciente que tenía un bypass extraanatómico axilofemoral ya amputado de una pierna, ¿sí? Y después tenía un cruzado para el otro lado, o este paciente que en la mañana fue operado de un aneurisma de aorta abdominal y que presenta distensión abdominal y dolor en el postoperatorio.
con el antecedente de que tiene una cirugía cardíaca previa y tiene bypass a ambas piernas. Entonces, todo este grupo de pacientes son factores con predisposición a presentar esta complicación. Y esta complicación, más allá de este gran algoritmo de diagnóstico, nosotros cuando operamos a estos pacientes rara vez lo hacemos en forma temprana y ya lo operamos cuando tiene sufrimiento intestinal y otras veces peor cuando ya tiene perforación y peritonitis generalizada. Esta es la patología que en mi experiencia, cuando yo evalué factores de riesgo de mortalidad en cirugía colorectal, fue la más significativa de todos, porque la isquemia ocurre en pacientes añosos, severamente deteriorados, el diagnóstico es tardío, ¿sí? Y el paciente muere por sepsis y falla multiorgánica la mayoría de las veces. Por eso, en la laparotomía que ustedes hagan o en la laparoscopía de diagnóstico que ustedes hagan, la mayoría de las veces van a poder hacer una resección del intestino necrosado, abocando los cabos y nada más. Estos son los casos que ustedes van a ver en estas situaciones. En muchas otras, como el de la derecha, vamos a abrir y cerrar ese abdomen porque esto es incompatible con la evolución favorable del paciente. Única cosa que les puedo decir, que seguramente ustedes, muchos de ustedes ya la harán, es que antes estos pacientes los dejábamos con un abdomen abierto y contenido, pero ahora lo que hacemos, y drenajes, o con una malla de poliuretano como ven abajo y a la izquierda, ahora lo que hacemos le dejamos un trocar de laparoscopía de 10-12 y este paciente va a la terapia intensiva. Este paciente 48, 70 horas, 2 horas después, si anda bien, se puede explorar en la misma sala de terapia llevando el laparoscopio y podemos ver si hay progresión de la isquemia o el paciente va bien. Alteraciones del tránsito intestinal, que es el paso previo a que después tratemos la dehiscencia anastomótica y la peritonitis, es el ilio posoperatorio, que es la detención del tránsito intestinal luego del acto operatorio. Pero esto pasa siempre en nuestra cirugía. Ahora un poco menos con el tema laparoscópico, pero pasa también. ¿Cuándo es patológico? Cuando termina una desviación del curso normal de la cirugía y condiciona un cambio en el manejo del paciente que nosotros teníamos previsto. El ilio posoperatorio prolongado es un problema importante para muchos de nosotros, que a veces lo único que tenemos que hacer es no perder la paciencia, porque es la ausencia de la actividad motora más allá de lo esperado en un paciente sin evidencia de obstrucción mecánica o de otra complicación que lo esté motivando, el famoso y bendito ilio paralítico. No tenemos que dormirnos, pero tampoco tenemos que apurarnos para hacer algo con estos enfermos. Y después tenemos la oclusión intestinal posoperatoria aguda, que es aquella que se debe a una cuestión mecánica, que las tenemos y que las vamos a seguir teniendo. ¿Cuál es la sintomatología? La de cualquier oclusión. En los primeros momentos todo pasa por signos y síntomas que tenemos que tener referencia y controlarlo, pero cuando el paciente comienza con dolor abdominal, fiebre o reacción peritoneal, ya estamos ante una complicación más grave de la situación. Metodología de estudio, como ustedes saben, antecedentes, historia clínica, laboratorio, RX de tórax y abdomen, tomografía computada, casi seguro se la van a pedir antes que una radiografía de abdomen y eventualmente la endoscopía para diagnóstico. Y ustedes van a encontrar gastroparesias, como ven en esta situación, después de cirugías y en la cirugía colorectal, después de colectomías totales es bastante frecuente que ocurra, si no es más frecuente en la cirugía del páncreas, ¿sí? De las duodenopancreatectomías y esas cosas, cuando preservamos el pílori y esas otras situaciones, u otras situaciones como estos iliosadinámicos que ustedes están viendo tanto en tomografía como en tomografía, lo que hemos mal llamado síndrome de Ogilvy, u otras cuestiones como con distintos grados de revoque intraabdominal, que ya está demostrando que este paciente está con peritonitis, líquido libre y alguna complicación, ¿sí? Y distintas situaciones. El tratamiento de estos pacientes empieza siendo médico, puede ser farmacológico, en los pacientes que sospechamos un hilio adinámico, puede ser endoscópico o quirúrgico, tanto en los ilios adinámicos como en las oclusiones mecánicas del intestino. Y el tratamiento médico es reposo digestivo, ayuno y eventualmente sonda nasogástrica, solo si el paciente tiene vómitos en nuestra institución. Corregir el medio interno, porque muchas veces los ilios adinámicos se deben a eso. Enemas evacuantes para estimular
el tránsito intestinal, suspender medicamentos como los opiáceos anticolinérgicos y los laxantes y movilizar activamente al paciente. Si con eso el paciente anda bien, en buena hora, y si ustedes tienen, el paciente va a andar bien. Ahora, si ustedes esto le hicieron todo a un paciente que han descartado la causa mecánica claramente, pueden ir a tratamiento farmacológico. Cada vez lo usamos menos, pero cuando yo era chico usábamos mucho de estas situaciones. Últimamente la eritromicina, la metoclopramida, el cisaprida y la domperidona, naloxona o neostigmina. Lo más usado, lo que hemos usado más nosotros, es la neostigmina. 2 miligramos en goteo en 5 minutos continuos. Tiene un éxito en el 90% de los casos, en aquellos casos que se deben claramente a una causa no obstructiva mecánica. Eso es más importante. Uno obtiene eliminación de gases y disminuye la distensión en estos pacientes. Factores adversos, claramente el dolor, vómitos, bradicardia y broncoespasmo. Por eso, ¿sí? Ustedes tienen que tener dos cosas cuando van a hacer esto en la cama de un enfermo. Primero, un electrocardiograma y un monitoreo. Y tener atropina siempre a mano. El segundo tratamiento, si falló el primero, baja un poco el éxito, pero se puede usar. Contraindicaciones, importante, glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? Infarto y asma. Eso de lo más importante. Si con esto el paciente no anduvo bien y no está obstruido, mecánicamente usted puede hacer una descompresión endoscópica que requiere no preparar al enfermo, se hace con poca insuflación y dejará o no un tubo de descompresión en el colon izquierdo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, la doctora Lina, que apague el micrófono, por favor. No importa, no la reten. Bueno, y después el tratamiento quirúrgico, que se produce cuando falla el tratamiento médico y endoscópico en los cilios adinámicos y cuando hay signos o síntomas de irritación peritoneal, imágenes de neumoperitoneo y líquido libre. Y usted por ahí puede descomprimir al enfermo con una secostomía o una colostomía según la condición y la indicación que tenga, o ir a una resección del intestino comprometido. Este es un caso de un cilio dinámico que hizo una perforación secal, que es el lugar donde más se perforan, y una peritonitis y tuvo que ser operado. Y este es otro caso, no de cirugía colónica, pero un paciente que yo había operado hace 12 o 13 días antes por una litiasis vesicular simple, programada, y que aparece 15 días después con el abdomen distendido. El susto que me pegué fue monumental. El diagnóstico fue un vólvulo de colon derecho que fue resuelto de esta manera. La última de las complicaciones que vamos a tocar es la dehiscencia anastomótica, que tiene su representación como un abdomen agudo, muchas veces posoperatorio, con irritación peritoneal. Sabemos que es una complicación grave. La incidencia está entre el 3,4 y el 6%, aumenta más al 15% cuando la resección cada vez es más baja en el colon, en el recto, tiene factores de riesgo asociados, puede ser utilizado como una variable pronóstica porque incide muchísimo en la mortalidad y también para que los jefes controlemos la calidad de la cirugía colorectal que hacemos cuando vemos los porcentajes de licencia que tenemos. Se pueden utilizar medidas preventivas, el diagnóstico temprano es fundamental, el tratamiento intervencionista percutáneo o endoscópico nos ayudó mucho, pero todos estos pacientes tienen mayor morbilidad, la mortalidad puede superar el 22% y llegar al 40% en los pacientes con peritonitis severas, mayor estadía hospitalaria y mayores gastos. Solución de continuidad en la línea de sutura de una anastomosis del tubo digestivo. Y recuerden siempre, factores de riesgo y prevención pueden llevar a mejor, no, pueden no, llevan a mejor resultado del tratamiento. Pero hay cosas que dependen del paciente y que nosotros a veces en la cirugía programada podemos mejorar, pero no lo podemos mejorar en la urgencia. De los factores que dependen del paciente, el alcohol y el tabaquismo es muy importante porque alteran la microcirculación intestinal
y producen hipoxia. Últimamente, mucho trabajo, alteración de la matriz del colágeno y la hipoalbuminemia siguen siendo los factores más importantes. Factores que dependen de qué es la patología que operamos al enfermo. Bueno, ¿cuándo es más problemático? En los pacientes que operamos de urgencia. Si establecemos anastomosis en la urgencia, con sepsis abdominal, con peritonitis a un grado 3 o 4, menos todavía, en 4 nosotros proscribimos las anastomosis, pero muchas veces en grado 3 se hacen. Y cuando el paciente tiene altos requerimientos transfusionales en la intervención, son los otros factores que ustedes tienen que tener. Cuando la altura de la anastomosis por debajo de los 7 centímetros es un factor de riesgo. Anastomosis mecánica y manual, es mejor hacer anastomosis mecánica que manual. En el recto extraperitoneal, en el intraperitoneal y en el colon no hay diferencias. El doble grapado es mejor que el simple, pero esta recomendación, que es el ABC que tiene que tener el residente, de buena vascularización y sin tensión, ligadura alta de la mesentérica inferior en los cánceres del colon izquierdo y el recto, mover el ángulo esplénico y el colon descendente para que no tenga tensión, siguen siendo las cosas que tenemos que recomendar. Y con respecto a esto, preparación mecánica sí o no, se recomienda no utilizarla, pero la mayoría lo usa. Dejar drenaje o no en la operación, se dice que no sirve para nada, pero la mayoría lo usa, nosotros lo usamos, porque no previene la fístula, pero podemos reconocerla tempranamente. Si es de bajo débito, podemos hacer un tratamiento conservador y disminuye las reoperaciones. En cuanto a hacer anastomosis bajas, es mejor el pouch, porque tiene menos cantidad de filtraciones. Y los toma, que lo hacemos con las anastomosis por debajo de los 6 centímetros o en algunos pacientes determinados, no previene la fístula, pero disminuye las consecuencias que tiene en cuanto a mortalidad fundamentalmente. Se las clasifica de dos formas, clínica y subclínica. La subclínica es el escape detectado por imagen en ausencia de síntomas. Esto nos pasa frecuentemente. Lo que pasa es que nosotros no estudiamos a todos los pacientes entre los 5 y los 15 días del posoperatorio y pasan desapercibidos porque no tiene síntomas. Pero cuando la paciente se presenta clínicamente es cuando nos manda la foto el residente de estas dos situaciones si uno lo quiere matar, porque entra en la etapa de la ira, como nos va a contar Luis Mulín en un ratito. La salida de materia fecal por la herida o por un drenaje cuando no lo esperábamos, si se fistuliza un órgano vecino, la vagina en la mujer o el útero, póngale, hallazgos de una reintervención por peritonitis, como ven ahí, o colecciones intraabdominales que detectamos previamente, ¿sí? Y una dehiscencia verificada por imágenes. Esta es la forma de hacer el diagnóstico. Se la clasifica según su gravedad, como la fuga que no cambia el manejo del paciente, que es una fístula de bajo débito que no va a producir nada, hasta aquella que requiere la parotomía. La clínica, ilio prolongado, infección de la herida, fiebre, taquicardia, dolor, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis y falla multiorgánica. Según dónde usted trate a este paciente, de la mano con la morbilidad y la mortalidad. Las imágenes, radiología contrastada, cada vez usamos más, pero es muy importante, a través de un tubo de drenaje por el recto, por ejemplo, y la tomografía computada, que sin dudas es el mejor método de diagnóstico. El laboratorio no sirve para mucho, sino para ver el estado del paciente. Y el tratamiento de estos enfermos va a depender de la gravedad clínica, del entrenamiento del cirujano que se enfrente a esta complicación, de la disponibilidad que usted tenga de materiales y de la complejidad institucional que usted tenga para seguir al paciente. Si el paciente tiene una dehiscencia anastomótica asintomática, solo habrá que controlarlo, alimentarlo y nada más. Pero si es sintomática, usted deberá reanimarlo, hidratarlo, pensar en la utilidad del antibiótico, evaluar clínicamente y con imágenes a este enfermo, y si este enfermo tiene una colección intraabdominal, usted podrá hacer un drenaje percutáneo que podrá lograr la curación, pero al menos va a lograr la contemporización de los síntomas y que el paciente esté mejor. Si usted tiene una fuga externa a un drenaje, hará el tratamiento, o a la pared hará el tratamiento específico de esa fístula,
Y si usted tiene una peritonitis posoperatoria como yo le mostré, lo podrá reoperar. Y lo reoperará por la parotomía, si hizo ese procedimiento por ese medio, o por la paroscopía, si usted está en condiciones de entrenamiento y material para poder hacerlo. Cada vez son más los trabajos de resolución de estos casos por la vía laparoscópica. Y así hay que hacer con este paciente que está con tránsito intestinal, alimentándose, da 200 por ese drenaje, tratamiento conservador, alimentarlo, percutáneo si tiene alguna colección intermedia, si no nada, y cuidados de la piel. En otros casos, con colecciones intermedias, como ven acá, el drenaje percutáneo es muy importante, y en otros casos, como en este, con líquido libre en toda la cavidad, este paciente seguramente va a ir a una cirugía de control de daños y una laparostomía con abdomen abierto y contenido. Rápidamente, si tiene usted una pérdida en una anastomosis ileocólica, o después de una coloctomía derecha, lo mejor que puede hacer es reparar esa apertura si es pequeña o si es una parte de la circunferencia pequeña y hacer una ostomía de derivación como van a ver ahí abajo. Eso es mejor que la segunda opción que ven al lado, que es ostomizar los cabos, lo que hace una cirugía un tanto más difícil que el cierre de la ileostomía posterior. Y si lo que filtra es una anastomosis colorectal baja, pues la mejor opción será, si usted puede, hacer unos puntos para reforzar esa pérdida, colocar un drenaje y hacer una ostomía de derivación si no la hizo, casi seguramente no la hizo. Y las otras opciones es transformar esa anastomosis en una operación de Hartmann y drenarlo, o cerrando el muñón o no cerrando el muñón rectal. Como conclusión, y para las anastomosis, la situación ideal no existe. Hay que conocer los factores de riesgo porque eso sí que es prioritario. Hay factores que podemos corregir y mejorar, otros no, y la urgencia es un condicionante para que no lo podamos hacer, pero el cirujano no debe ser un factor de riesgo porque debe conocer todas estas medidas preventivas y deben realizarse trabajos cooperativos para ver cómo nos va con este tema de la anastomosis, que es para discutirlo varios días seguidos. Muy bien, hasta aquí y más o menos ajustado al tiempo, cosas que son la parte asistencial y académica de esta situación, que podría ser discutido cada una de las diapositivas que yo les dije y nos llevaría mucho tiempo. Pero yo quiero ahora, que hay gente joven y hay otra gente con más experiencia en el auditorio, contarles a través de algunas reflexiones que nos han ido pasando a los que más años tenemos del grupo, de cómo a veces uno se va a enfrentar a estas situaciones. Y estos jóvenes que hoy están ahí, en el pregrado, en el posgrado, en la especialización, son los responsables mañana, porque finalmente el paciente, como bien escribió Luis Mulín en su relato, es el responsable final de este paciente y de sus complicaciones. Y a veces, ¿qué es qué es lo mejor que un cirujano puede hacer frente a una complicación posoperatoria? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocerla, cosa que a veces nos cuesta mucho, aceptarla, pasando los periodos de enojo y todas las cosas que nos pasan. Después hay que clasificarlas y evaluar su gravedad. Hay algunas que nos van a dejar más tranquilos y el residente no se va a explicar por qué está tranquilo, está saliendo materia fecal por acá y usted no se hace problema. Bueno, y después tratarla. Y una complicación va a requerir del jefe del equipo, del jefe de este equipo multidisciplinario de atención, la toma de decisiones. Y la toma de decisiones nos tienen que llevar a aplicar una táctica correcta a través de una técnica específica adaptada al enfermo. Y fíjense ustedes que cuando uno ve qué significa tomar, decir la palabra decisión, no está muy claro, porque dice que es formular un juicio sobre algo dudoso, hacer algo que se resuelva de cierta forma, o optar entre varias posibilidades o soluciones. Y es acá donde entra el criterio y la experiencia al momento de hacer esto. Porque después nosotros vamos a aplicar una táctica
Y no hay una definición de táctica fuera del ámbito militar. Y esta es buena para Ricardo Fretes, porque táctica es el arte que enseña a poner las cosas en orden, el conjunto de reglas a las que se ajustan las operaciones militares o el sistema que se emplea hábilmente para conseguir un fin. Y la técnica, finalmente lo que nosotros le enseñamos a los residentes, es el conjunto de procedimientos del que se sirve una ciencia. Entonces, hay que adaptar juiciosamente las decisiones tácticas, porque la aplicación de una técnica, o una táctica en este caso, depende de varios factores, que para el caso de decidir reoperar a un enfermo, podemos agruparlos en aquellos referidos al paciente, al cirujano y a la institución donde se realiza la cirugía. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto es para los jóvenes? Porque todos, Ingrid, que está ahí recontra atenta a lo que yo estoy diciendo, y la veo acá en la pantalla, y todos los que somos grandes, alguna vez nos entusiasmamos con una técnica descrita en la literatura como que era el ideal y lo mejor. Ahora, si eso lo aplicamos en un paciente que seleccionamos mal, lo realiza un cirujano que no está entrenado, o lo hizo en el paciente correcto y el cirujano correcto, pero no dispone del soporte científico y técnico para el seguimiento institucional de ese paciente, se transforma en una conducta nefasta para el enfermo. Y cuando fuimos recorriendo nuestro camino en la cirugía de urgencia y en las complicaciones, esto es como algunos cirujanos que tratamos que no sean de nuestro servicio, pero muchas veces nuestras complicaciones caen en otros lugares, en otro hospital. Y esto nos ha pasado, que llega un paciente con un paciente complicado y el cirujano le va a decir, mire, señor, el paciente ya está operado. En este momento presenta una complicación grave, grave, lo pinta bien de negro, de la cual yo no soy el responsable. Veré qué puedo hacer para salvarle la vida sin poder dar ninguna garantía de resultados. El tipo entró, dijo, esto es de otro, yo voy a hacer lo que pueda, a mí no me reclame nada. Esto que nosotros nos preocupamos mucho que no pase en nuestros servicios, pasa en la Argentina frecuentemente, muy frecuentemente. Bueno, y después hay algunas cosas como esta, ¿no es cierto? Errar es humano y perdonar es divino, dijo Cicerón. Pero errar es humano y nosotros podemos errarle, como cualquiera, en la toma de una decisión, pero preservar en el error es diabólico. Y Lelutier, que muchos de ustedes lo conocen, este conjunto argentino, dijo que errar es humano, pero es más humano echarle la culpa a otro. Y eso pasa, y eso pasa. Y después ir aprendiendo algunas cosas, como que cuando yo tengo el abdomen abierto y estoy operando y estoy resolviendo, yo controlo. Yo voy a hacer lo que crea y el paciente lo controlo yo. Cuando lo cerré, el abdomen me controla a mí. Y eso es muy frecuente que pase. Siempre los cirujanos debemos entender que el problema sienta en el sitio operatorio. El paciente con una apendicitis aguda que hace fiebre, bueno, maestro, vaya y busque la herida operatoria, porque el problema, 80% de las veces, si lo tiene, lo va a tener ahí. No esquivemos a que la fiebre la produce una neumonía que no tenía antes del postoperatorio o cosas así. Una relaparotomía es mejor que una autopsia positiva, claramente, pero sin embargo, no vamos a indicarla así porque sí, porque no es un procedimiento benigno para el enfermo, porque una laparotomía en blanco también tiene sus complicaciones. Algunos cirujanos aprenden de sus propios errores, ¿no? Otro de los errores de los demás. Y quizás es lo que hacemos nosotros. Algunos nunca aprenden, porque vuelven a caer en la misma situación. Lo último que un hombre, en este caso el cirujano, ve la posibilidad de reoperar, el que más se niega es el cirujano que lo operó. Pues siempre pensamos, no será esto, no será aquello, y por eso es esto. Cuando yo llamo en consulta a mi mano derecha, por llamarlo así, ahora el nuevo jefe de servicio que es Mauro Lorenzo,
Y le digo, "Che, mira, este paciente que operé, que operé, me parece esto". Él va, me dice, es para operar. Y por ahí me pasa lo mismo cuando él me consulta a mí. Porque uno, el que lo va a ver fresquito, blanco, está menos sesgado por algunas situaciones. Y esto también pasa. Y esto es lo que a veces nosotros decimos, muchas veces para adentro, che, ¿cómo no vieron esto? ¿Cómo no se dio cuenta de esto? Bueno, eso es importante y por eso los viejos en los servicios seguimos siendo importantes. Bueno, no crean milagros con los antibióticos. La resistencia a una reoperación puede ser más peligrosa para el paciente que operarlo en forma precoz, aunque ésta sea en blanca, ¿sí? Y cuando uno va a reoperar a un enfermo, tiene que haber agotado todo lo que desde el punto de vista clínico, imaginológico, de diagnóstico y de tratamientos no operatorios debió hacer, y los antibióticos no mejoran nada de nada. Vamos a entrar en las últimas 3 o 4 diapositivas para que ustedes no se duerman. Dormirse no, porque fuimos bastante rápido y cambiando los tonos y esas cosas, pero para no apabullarlos demasiado, porque todos los días, y me imagino Ingrid ahí con el método científico y la revisión bibliográfica y todas esas cosas, también nosotros tenemos que entender la relación que existe entre el método científico, la simplicidad de las cosas y las apariencias que tienen otras. Y cómo este accionar tiene mucho de subjetividad, porque un paciente que para mí es grave, para otro no lo es tanto, ¿sí? Si no lo podemos clasificar o meter dentro de algún score, es lo que pasa. Y yo les voy a mostrar ahora esto, que espero que corra, para que podamos sacar este asunto así. A ver, ahí sí, va a correr perfecto. Este señor que viene con su moto, que va al barrio, lo encuentra con este otro que le está dando de comer a ese burro y le pregunta la hora. El hombre le levanta el escroto al burro y le dice, son las 5:05. ¿Sí? Y le dice, ¿tú estás seguro? Sí, claro, sí, te dije 5:05. Bueno, desconfiado, pone el reloj que no lo tenía en hora y se va. Dice, mira, el escroto al burro me dijo la hora. Bueno, desconfiado el hombre, fue al pueblo y vino. Y ahora tenía el reloj el viernes. Le dice, ¿comió su burro? Sí, comió, le dice. Dígame la hora para que yo la sé. Y el tipo le levanta el escroto al burro y le dice 7:15. 7:15, preciso lo que usted me dice. ¿Cómo hace, amigo? ¿Cómo hace usted con esto? Ah, fácil, le dice el tipo. Yo levanto y ya está el reloj. ¿Sí? Entonces, esto termina siendo que nosotros tenemos que avalar la evidencia científica, porque claramente tiene valor. Pero lo que tenemos que transmitir a los más jóvenes, que los razonamientos que hagan tienen que ser simples y las recomendaciones prácticas. Y las apariencias, como pensar que el escroto del burro marca la hora, no es así. Y que tenemos que enseñar a que esto es distinto y que hay que ser simple y que hay que ser práctico. Entonces, la frase que yo le conté, yo le mostré los autores, yo no inventé ninguna. Estas metáforas tienen sus verdades, según para qué uno las quiera prestar. Seguramente alguna risa se generó por ahí, pero la reflexión es de cada uno. Y mi reflexión a la hora de esto es que hay que trabajar en prevención, trabajar en equipo, trabajar con juicio y trabajar con prudencia. Y prudencia, mis estimados amigos, no es catalogar al cirujano de guardia o al cirujano de planta como un cagón, como hacemos acá en la Argentina, o como un miedoso, para hacerlo más científico, sino que prudencia es una virtud. Porque ser prudente no es ser tímido, no es ser un frenado para la acción. Es una virtud que significa que yo puedo discernir, que tengo cordura,
que juzgo con objetividad y ecuanimidad y no tengo prejuicios, pero también incluye inteligencia práctica y elegir la oportunidad sin perderla ni precipitarla. Y de esta, tampoco soy el autor yo, aunque esté primero ahí, fue el doctor Rodríguez Martín, ya retirado, pero alguien que me dejó mucha sabiduría, y me decía que elegir la oportunidad quirúrgica para reoperar a un enfermo sigue siendo el enigma más difícil de resolver, con el agravante de saber que si me apuro, le puedo causar morbilidad innecesaria al enfermo, pero que si tardo, va a ser fatal para todos los pacientes. Trabajo en equipo, esto es para Paraguay para que mejore. Ahora va a mejorar con Alfaro, pero a ver si llegamos al Mundial. El jefe de este equipo seguramente tiene que ser, sin dudas, es el cirujano. Y bueno, y yo les agradezco mucho por la atención que me han dado. Y la verdad que lo que más espero son los aportes de los grandes que están del otro lado. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Bien. Ingrid, si podrías, ya que estás con la pantalla, dirigir el debate de esta hermosa presentación, pero me permito, antes de iniciar, escuchar un comentario que signifique la punta del ovillo para poder discutir esta magnífica presentación. Así que le pido al doctor Mulan si puede en cortos minutos hacer un resumen de esto y aportar su experiencia y ahí empezamos a dar la palabra a los demás colegas. Doctor Mulan. Bueno, ¿se me escucha ahí? Perfecto. Y se te ve bien. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la Sociedad Paraguaya por la invitación y al doctor Latif por la consideración y felicitarlos por la exposición porque esto es un tema del que deberíamos hablar porque, o sea, la complicación es algo que va inherente a lo que hacemos. La tasa de complicaciones en medicina en general nunca va a ser cero, parece ser algo que está inserto en lo que hacemos. Y un paso importante que yo por ahí charlo mucho con los estudiantes de pregrado sobre todo es que tienen que aceptar que alguna vez van a pasar cosas. Entonces, y que eso no significa que seamos malos ni que se haga a propósito, ¿no? Pero un paso importante es aceptar que la ocurrencia va con lo que hacemos, porque si no, tendríamos que hacer otra cosa, ¿no? Porque si no, convivir con esa situación no es nada fácil. Entonces yo, o sea, tomando la presentación del doctor Latif, voy a hacer en el tiempo más corto posible una serie de aportes. ¿Sí? El doctor al principio de la presentación oratoria, es un hecho frecuente, sí, créanme que son frecuentes, no está, o sea, no está muchas veces bien considerada en la cuestión de números, sobre todo, o sea, que son más frecuentes de lo que decimos, y como se dice de cierta manera, muchas veces de manera eh, con humor, siempre mentimos. Entonces siempre decimos que hacemos mucho y que nos va bien, y que en realidad por ahí estamos ocultando o no considerando algunas cuestiones, ¿no? Entonces, hacer un pequeño comentario de lo que es error médico. En la ocurrencia de complicaciones, si uno va a seguir el principio de razón suficiente, va a terminar creyendo que siempre hay un error de por medio. Y un tipo es una cuestión de una ejecución inadecuada en un momento que no es el adecuado o un error de consideración de alguna situación que nos lleva a hacer algo que no debemos hacer, ¿no? Pero muchas veces haciendo buenas consideraciones del caso, vamos a llegar a la conclusión que no encontramos un factor inherente a un error, sino que simplemente tal vez ocurrió porque debía ocurrir, ¿sí? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, inclusive en el comentario que hice de manera primaria, porque, o sea, aceptar que a veces no van a pasar cosas. Y como dijo el doctor Latif, quien no tiene operaciones, quien no tiene complicaciones es porque no opera. Sin embargo, yo no quiero que caigamos en el error de decir, bueno, sí, se complica porque operamos. A veces se complica porque podemos cometer algún error, que eso es lo que hay que trabajar en prevención, ¿no? Entonces no hay que tomar a la complicación muchas veces, como hacemos cuando somos más jóvenes, como una herida de guerra. O sea,
A ver, estaría bueno no tener ninguna herida de guerra, porque cualquier herida te va a llevar a una secuela. Y si cada 2 semanas tenés una complicación grave, no vas a poder hacer lo que quieres, lo que te gusta hacer. O tal vez alguien te va a decir que no puedas hacerlo. Entonces, hay que trabajar mucho en la cuestión de prevención, consideración y de entrenamiento. Y para eso voy a tomar una frase de uno de mis mentores, del doctor Sergio Medina, que él me decía que aprender una técnica te lleva 1 hora, lo que tardás en leer un capítulo de un libro, de ver un par de gráficos, o inclusive de observar cómo un staff hace una operación. Te puede llevar a que llevar 1 año de entrenamiento, ejecutarla vos mismo, ¿sí? Hacer correctamente una técnica. Pero también te va a llevar 10 años entender cuándo no tenés que hacerlo, ¿sí? Que eso principalmente por ahí tiene que ver con la cuestión de consideración cuando hablaba yo de error médico antes. Pasando a otro tema que son las reintervenciones, que es el tema que me llevó el relato de hace 2 años en el Congreso Litoral, yo consideré las reintervenciones en dos situaciones, ¿no? En aquella que hay que hacerlo de urgencia porque ocurrió alguna complicación, o aquella reintervención que forma parte del plan terapéutico. ¿A qué me refiero que forma parte del plan terapéutico? Si estamos ejecutando, por ejemplo, un control de daño en trauma, la reoperación en etapas es parte del tratamiento. Vos reoperás no porque te ocurrió una complicación. Mejor el packing funcionó y el sangrado se frenó y vos tenés que reentrar a las 24 o 48 horas a sacarlo y a cerrar el abdomen. Entonces la reintervención en ese punto es un continuo dentro de la táctica que vos elegiste para cuidar al enfermo, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, como habló el doctor, ocurre como consecuencia de una complicación postoperatoria, en los cuales por ahí hay que considerar lo que son complicaciones postquirúrgicas, eventos intraoperatorios, secuelas, ¿no? Que son conceptos que están muy bien vertidos en el trabajo original de Diendo Clavién, ¿sí? Entonces, y ahí es donde sobrevienen esos comentarios que están en las exposiciones del doctor Owen Korn respecto al paciente quirúrgico complicado, donde en la primera fase no lo podemos creer, que somos incrédulos, en la segunda fase que es la ira, donde creemos que la culpa es nuestra, y esa fase de resignación donde finalmente asumimos la complicación y tomamos la conducta necesaria, ¿no? Entonces, por eso yo, cuando me tocó hacer el relato y dije reintervenciones cómo, cuándo y por qué. Entonces, en el cómo no vamos a andar mucho más porque la presentación del doctor Latifi bien específica con los productos, que no es mi área de mayor experiencia, pero creo que abordó todos los pasos. Entonces, cómo reintervenir un paciente, me parece que me queda poco que aportar porque los conceptos ya los virtió todo el doctor Latif. ¿Cuándo vamos a reoperar? Interesante pregunta. O sea, podríamos llegar a decir cuando corresponde. Y cuando corresponde es decir, es un equilibrio de decir, la correcta indicación en un paciente que no esté brutalmente descompensado en una reintervención podemos terminar de ejecutarlo, pero tampoco esperar que llegue a eso. O sea, intentar determinar los signos tempranos de la complicación que requiere un tratamiento quirúrgico o una reintervención como puede ser un drenaje percutáneo. Porque, o sea, yo en su momento definí la reintervención como cuando tenemos que volver a hacer algo, ya sea por la misma vía o por una táctica diferente. ¿De acuerdo? Y cuando decimos por qué vamos a reintervenir un paciente y por qué es lo que corresponde, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos una complicación que tiene resolución en una reintervención, ya sea percutánea, endoscópica, hemodinámica o una reoperación, ya sea laparoscópica o quirúrgica, tener una complicación, un evento, no nos hace peores cirujanos, ¿sí? Y aparte, la no ejecución de un gesto que corresponde es factible de demanda y de litigio, que ya voy a comentar algo también más a continuación al fin de mi comentario. Siguiente punto, ¿cómo vamos a abordar la complicación? El doctor Latif algo ya habló, entonces, hablar del concepto del equipo de trabajo, ¿sí? El equipo de trabajo tiene que ver con cómo configura uno el núcleo de, de- de su grupo de trabajo, ¿no? Ya sea lo que son sus compañeros cirujanos y lo que es el sostén alrededor de... Dentro de la ejecución de un gesto, uno puede hacerlo correctamente, pero podemos hacerlo correctamente, no tenemos los recursos. Entonces aparecen las tres figuras de la responsabilidad médica, de la negligencia, la imprudencia y la impericia, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo muy bien, pero si no es el paciente adecuado y no tenemos los recursos, estaríamos incurriendo, tal vez es discutible, en un error, ¿no? Tener un equipo acorde alrededor está bueno porque
La filosofía del equipo de donde trabajamos nosotros es que cada paciente complicado es un paciente propio. Lo vivimos como que el paciente es nuestro. Entonces, ¿qué hago yo muchas veces? Mando a mis pacientes, mando a mi compañero más joven y al más viejo, que lo vea por separado. Entonces, que los dos me digan, si los dos me dicen lo mismo, es mi fase de negación y entonces tengo que ejecutar. Entonces, interesante el concepto de cómo arma uno el equipo de trabajo y en lo posible cómo adapta la institución donde trabaja a lo que uno quiere hacer. Y voy a hacer un breve comentario del concepto de la falla de rescate, que por ahí los que en la literatura está muy descrito lo que es una medida de calidad institucional, ese paciente que se complica, que uno puede rescatarlo y que no termina en una complicación grado 5. Entonces, hay demostrado en muchas intervenciones que la tasa de complicaciones del centro de alto flujo y del centro de bajo flujo son las mismas, o sea, el mismo porcentaje, pero ¿qué pasa? El centro de alto flujo tiene tiene menor falla de rescate. ¿Por qué? Porque tiene mucho recurso alrededor y experiencia ganada. Entonces, el efecto centro y el efecto cirujano en secreto parece estar ahí, en la falla de rescate, no en la ocurrencia fría de las complicaciones postoperatorias. Siguiente punto, voy a hacer un breve comentario respecto al aspecto médico-legal de las complicaciones. Complicaciones, cuando uno recuerda ahí los conceptos del doctor Owenkorn, de la negación, de la ira, la resignación, uno cuando va haciendo esas fases está como viendo una película hacia adelante de cómo va a ser la situación, porque sabemos que va a haber un momento muy difícil con los familiares explicándole que hay que reoperar, explicándole que la tasa de mortalidad y morbilidad en ese punto va a ser alta, que la ocurrencia de secuelas es posible y que inclusive la ocurrencia de la muerte es posible, en cuyo caso ahí ya los litigios aumentan de manera exponencial. El litigio, la responsabilidad médica por definición es culposa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros nunca vamos a tener intención de hacer el daño. La complicación ocurre, tal vez porque a pesar de que hicimos todo absolutamente bien, simplemente ocurrió, o porque tal vez hubo una falla de consideración, una mala ejecución o algún error de por medio, ¿no? Pero bueno, por definición el error tampoco al no ser intencional, no es punible como no es punible, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el Código Civil respecto de eso? Que por ahí haya alguna diferencia en la legislación de Paraguay respecto a la Argentina. El Código Civil dice que todo profesional debe resarcir por todo daño ocurrido en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Está? Entonces, hablando de las dos aristas, ¿cuál es la arista civil? Hablando de manera criolla, como decimos nosotros, ahí es donde tenemos que pagar. ¿Está? ¿Cuál es la arista penal? Donde tenemos que demostrar que no tuvimos intención, y la penal tiene que ver con delitos escarcelables, ¿no? Entonces, yo puedo hablar de lo que es el sistema santafesino respecto de medicina, ¿no? Entonces uno tiene que demostrar que no hubo intención primero para, digamos, voltear la causa penal y después ir a la causa civil, ¿tá? Donde vamos a ir a defender el criterio médico, la ausencia de error, que eso se hace de manera científica, ¿sí? Yo en este momento pertenezco al departamento legal del Colegio Médico de la primera circunscripción de Santa Fe, y nuestras estructuras de defensa siempre son dependientes de bibliografía. Contestamos la pregunta demanda con bibliografía, ¿sí? Y no hemos tenido nunca que demostrar intencionalidad, ¿está? Pero bueno, me lo explica siempre el abogado a mí. En las cuestiones penales, cuando ante la duda el juez generalmente absuelve. ¿Por qué? Porque demostrar intencionalidad en lo nuestro es muy difícil, nadie hace esto intencionalmente. Pero en lo civil, ante la duda hay que pagar, hay que resarcir, ¿sí? Entonces, eso son conceptos médico-legales. Entonces, complicaciones es casi sinónimo de litigios, ¿está? Si bien muchas veces esos litigios en la consideración no se va a dar la razón, digamos, a la demanda en todo lo que dicen, porque acá hay otras cuestiones que no tienen que ver nada absolutamente con la medicina ni con el método científico, ¿sí? Y por último, el comentario de lo que son los ateneos de morbo y mortalidad. Las complicaciones ocurren, son frecuentes, asocian al litigio. Sería muy importante que cada servicio, sobre todo los servicios de alto flujo, tengan consideraciones de su ateneo, morbo y mortalidad, es decir, un espacio académico donde se registran los eventos, donde se consideran por separado, donde hacemos estadística trimestral, semestral, anual, acorde a nuestro flujo de trabajo,
y donde sacamos conclusiones que nos permitan trabajar en los puntos que habló el doctor Jorge Latif, que es la prevención. E inclusive también entrenamiento, ¿sí? Y aparte, el Ateneo Monoinmortalidad da números, permite hacer, que hacemos, nos permite trabajar en prevención, mejora de recursos, ¿no? Y aparte nos da una correcta estima de qué es lo que hacemos, ¿tá? Y no es un espacio donde vamos a ir a echarnos culpas, sino donde vamos a ir a ver qué es lo que nos pasó, si podemos determinar por qué nos pasó y si hay algo que podamos hacer para que no nos pase más. Así que bueno, dejo abierta la discusión. Por ahí algún tema me puede haber quedado en el tintero. Así que bueno, quedamos abiertos a discusión y bueno, vuelvo a agradecer la invitación. Muchas gracias, doctor Mulán, le estoy muy agradecido. Ingrid, ¿tenés colegas que estén levantando la mano? No veo aquí, pero si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Ahí está José Yo, Víctor, Rogelio, que a mí me figuraba que levantaron recién. Pero está Mandy, no sé si querrán decir algo, pero sí, Jorge, yo puedo preguntar algo. sí, claro. En la tercera opción me gusta la tercera opción de la licencia anastomótica de dejar el recto y la ostomía a los Harman. Yo no podría dormir tranquilo con un drenaje poniéndole un punto al lugar de la dehiscencia. Esa es una cuestión. Y la otra pregunta específica que quiero hacerlo es, en un paciente que está saliendo por el drenaje de materia fecal, no de mucho débito, pero materia fecal líquida, pero su abdomen es blando, es depresible, no hay signos de irritación peritoneal, ¿vos lo contemporizás o haces algo? Sí. Bueno, con respecto a la primera, en la anastomosis rectales, el problema lo tenemos cuando la anastomosis es bien baja, cuando está por debajo de los 6 centímetros que está ahí. A veces se produce o que pierde por la orejuela o que el lugar de la pérdida es muy pequeño. En esas situaciones, más si el paciente se operó por la paroscopía, lo están abordando la gente del italiano, Fabio Leiro, están abordando por la misma vía la paroscópica. Es un paciente que está preparado, la carga del intestino no es importante y ellos por ahí le hacen un punto de refuerzo y le hacen la ostomía. ¿Cuál es la ventaja que buscan? Y es bastante cierta, ¿eh? Que reconstruir a ese paciente, si lo llevamos directamente a un Harman, es mucho más difícil, mucho más difícil. Aún sabiendo que ese punto que hicimos y esa inflamación periostomal que pierde ahí, Apagaste el micrófono, Jorge. Tienes silenciado tu micrófono. Tienes tu micrófono silenciado, Jorge. Tiene el micrófono silenciado. No, no, él está conectado, pero está... No me oye tampoco. Ya le puse reactivar el audio a ver si lo reactiva. Ahí está, Ahora ¿verdad? sí, ahora sí. Ahí está. Bueno, entonces te decía que es para pérdidas anastomóticas muy chicas lo del recto. No, si está en media cara abierta, se terminó la historia y se hace un Harman o se deja abierto el muñón rectal, que tampoco es demasiado importante. Para casos muy puntuales, para pacientes operados rápidamente,
con poco compromiso inflamatorio e infeccioso de la región, puede intentarse. Es mejor siempre cerrar esa ostomía que reconstruir un Hartmann en esas condiciones. Hay un trabajo, esos pacientes casi seguro quedan con su ostomía por vida. Y con respecto a la pérdida líquida, si es del lado derecho, es un hilio transverso y tiene menos de 300, factiblemente puede esperarlo si el paciente tiene tránsito distal y no tiene repercusión peritoneal, claramente. Ahora, cuando esas anastomosis dan más de 500, aún con esas condiciones, la recomendación es operar. Y si la recomendación es operarlo, y vuelvo a lo mismo, la operación, las fístulas puntiforme se puede reforzar, le hago una ileostomía de protección. Y si no, aboco los cabos directamente. Eso es lo que hacemos ahí. Había otra pregunta, me había hecho. ¿Vos te acordás, Ingrid, cuál era la otra pregunta? Si tenés un paciente Ah, que drena materia fecal líquida por el drenaje que lo dejaste eh, frente a su anastomosis colorectal baja, pero abdominalmente está bien, tiene ruidos hidroaéreos, ventosea, o sí. contemporizás o haces alguna otra cosa. La clínica del enfermo. A ver, primero, si la anastomosis colorectal, raramente es líquida la pérdida. La pérdida líquida es en la ilio transverso, la del lado derecho. Cuando allá se va, ahí. Ahora, si ese drenaje que yo le mostré que estaba lleno ahí era de una colectomía izquierda, una anastomosis colorectal. Si no tiene repercusión clínica, el paciente no tiene fiebre, tiene tránsito intestinal y yo lo puedo dirigir, lo transformo en un ostoma, eso, y termina cerrando solo. Después, ahora con el advenimiento de la endoesponja, hay muchos procedimientos endoscópicos que se pueden hacer y ayudar. Sí, la clínica es lo soberano en la indicación de esto. Muy bien. Ingrid, ¿una pregunta? Sí, bueno, primero vamos a ver si alguien más tiene algún comentario. Yo tengo dos preguntitas aquí. Yo quería hacer una pregunta. Sí, adelante. Bueno, doctor Latif, gracias por su conferencia y me llamó la atención en una parte que usted mencionó de dejar el trocar para hacer el seguimiento en la terapia. Uh-huh. Quisiera preguntarle cuánto tiempo deja y si hay que prevenir algunas complicaciones, porque no nos olvidemos de que pese a que es desechable, todo aquello es rígido y eso siempre es sujeto a producir lesiones en tejido inflamado. Sí. Mira, eso lo utilizamos en los pacientes con isquemia, que nosotros hacíamos la resección, a veces esas resecciones masivas del delgado, que dejábamos algún sector del intestino que todavía no estaba bien definido, en la intención de no llevar al paciente a un síndrome de intestino corto. Entonces decíamos, por ahí de esto podemos ahorrar un poco, porque cuando el paciente se reperfunda, va a mejorar. Entonces, en esos casos, antes lo dejamos con un abdomen abierto y contenido, y a las 48 horas lo volvíamos a ver y veíamos si había progresado o no la infección, la isquemia y eso. Entonces, Arturo Henderich, un jefe de cirugía colorectal del hospital alemán, ya fallecido coloproctólogo argentino, me dijo un día, pero escúchame Jorge, ¿por qué? Dejale un tubo de drenaje, donde le dejé el tubo de drenaje, déjale un trocar de 10 de plástico, que no va a agujerear ninguna cosa ni nada. Uno a las 48 horas lo va a ver, o antes a veces. Entonces uno en la misma cama del enfermo, paciente que generalmente está intubado, está respirado, lo insufla poquito y puede tener una visión sin tener que llevar al quirófano al paciente, abrirle y cerrarle la herida de nuevo y ver si tiene progresión. Si tiene progresión, lo lleva, lo reseca, y si no, si se va manteniendo, lo va llevando y le va haciendo la recomposición al paciente. Esa es la única ventaja que le vemos a esto. Pero nos gusta y en la oportunidad lo hacemos. Ya, Fue gracias, como una doctor. cosa de salir del abdomen abierto y contenido y las relaparotomías
a un paciente con el abdomen cerrado, ¿sí? Porque las resecciones en esos pacientes es muy importante siempre y no hace síndrome compartimental abdominal, y para no tener que abrir y cerrar nuevamente el abdomen, traumatizar la pared y demás. La realidad es que la mortalidad en estos casos debe estar por arriba del 85%, al menos en mi estadística. Pero en algunos pacientes puede ser de utilidad. Un dato más. Sí, sí, tal cual dice Jorge, la mortalidad de la isquemia intestinal es altísima, por encima siempre llegamos tarde, como dijo también él, porque es de los menos frecuentes, ¿no? La opción del trocar es excelente, yo lo he visto, no lo hicimos nunca, pero he visto algunos casos, y nosotros teníamos otra táctica, cuando yo trabajaba en la fundación, que hacíamos mucha insuficiencia intestinal, controlábamos el estoma con el Doppler pulsado. Entonces nosotros cerrábamos el abdomen porque éramos poco tendientes a dejar abdomen abierto y contenido, y los toma, hacíamos una buena esterilización a lo Bruch y medíamos el flujo del lado del meso con el Doppler pulsado y mirábamos el color de los tomas. Inclusive dejábamos muchas veces fijada la serosa, cosa de ver el color de la serosa, y eso es otra medida que nos puede servir también en estos casos, porque si bien el abdomen abierto y contenido es una excelente estrategia, como decía el doctor, el abdomen abierto y contenido lo controlamos nosotros y una vez cerrado él nos controla a nosotros, pero hay que tener en cuenta, acorde también a revisión, las tácticas en etapa demostraron mayor mortalidad. Entonces, por eso fíjese lo que es la importancia y consideración a nivel de juicio clínico cuando dejar un abdomen abierto y contenido, y ahí a veces hay que escuchar a los de experiencia. Bien. ¿Alguien más? Jorge, yo te quería preguntar, porque es un tema, si bien en la literatura sabemos perfectamente qué se dice en relación a la preparación colónica y al uso de drenaje, pero como bien lo dijiste ahí, aunque la preparación colónica, pues dice la literatura que debemos tratar de usarla al mínimo, seguimos preparando el colon, igualmente seguimos usando drenaje. Te quería preguntar, ¿en qué casos no haces tu preparación colónica? Y en relación a lo del drenaje, ¿qué tipo de dren usas? Bueno, en cuanto a la preparación, todo arranca cuando empezaron a aparecer los trabajos, cuando vino la gente de Brasil a la Elena. primer, jornada argentina y nos dijeron, nosotros preparamos el colon, nos va todo bien, bueno, nos picó y yo hace más o menos unos 10 años atrás publiqué en la revista Argentina de Cirugía, nosotros tomamos 160 casos de cirugía colónica electiva, claramente. Venía el paciente el día anterior y sacaba un sobre. Preparación, no preparación, de cualquier sector. Y cuando hicimos la métrica de los que nos había pasado, no nos aumentó el índice de disencia anastomótica en todo el colon, pero sí nos aumentó el índice de disencia anastomóticas en las anastomosis con el recto, cuando tuvimos que usar el recto. No nos aumentó la infección de la pared, no nos aumentó los abscesos de órgano y profundos, y con las de licencia nos pasó eso. ¿Qué conclusión sacamos nosotros desde ahí? ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Colon derecho, no lo preparamos. Colon izquierdo y recto, lo preparamos. Claramente un Miles no lo preparamos y un paciente que yo sé que va a ir un Harman tampoco lo preparo. Eso es hoy. Entonces hubieron otros trabajos. Jorge Quera hizo otro trabajo, le dio lo mismo. Patrón Uriburu en el británico hizo otro trabajo, le dio lo mismo. Pero cuando uno empieza a dar toda esa vuelta, la mayoría preparan. Toda la bibliografía decía que no había que preparar. Yo hasta pregunté si eso no nos podía traer un tema médico legal, ¿no? Porque un juez podría decir, pero si toda la bibliografía del mundo dice que lo que no se usa y usted cosa, y usted no la usa, bueno,
Pero ¿qué pasaría si el tipo se aferraba o alguien se aferra a los controles del año 90, ponele, de los trabajos de esa época, que era un sacrilegio no operar el colon? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Muchos dicen que no preparan, pero la mayoría preparan. La mayoría preparan. El advenimiento de la cirugía laparoscópica hizo que se prepararan más los pacientes, porque la dificultad con el colon cargado y todas esas cosas era distinto. O sea que los que hacen laparoscopía preparan más todavía. Y bueno, eso es lo que pasa. Ahora, hace un año atrás o dos, salió una revisión tremenda que está tendiente a volver a preparar los pacientes porque todas las cosas que parecían ser buenas ahora parece que no lo son. Eso con respecto a las cosas. ¿Y qué hacemos nosotros? Colon izquierdo y recto se prepara sistemáticamente. El colon derecho no, el maíz no, y un Hartmann, que sabemos que va a ir un Hartmann por algo específico del enfermo, tampoco lo preparamos. Pero lo más importante es a nivel de las fístulas, ¿sí? No nos trajo cambios en el lado derecho y no nos trajo cambios en el lado izquierdo, pero sí cuando el recto se usaba. Y con respecto a los drenajes, es otro tema, que el drenaje es el foco de la Para un infección, momento, todo. de una vez, para cerrar el tema este de la preparación, no preparas el maíz. Tú no, o sea, por lo menos me pasa a mí. Cuando uno va, hace un miles, que estás movilizando todo el colon y cuando llegas a la parte del recto, un paciente no preparado, viste que empieza a descargar todo lo que quedó ahí. ¿No se beneficiaría un paciente en la parte de la infección del periné de ser preparado? Para cerrar este tema, Bueno, porque viste que estoy de en, acuerdo en todo contigo, pero yo sí preparo el miles, por ese bueno, motivo. en sí o arriba, cuando haces la sección del colon, le pasás la grapadora y te quedó sellado. O sea que en teoría ahí no. Y con la jareta de abajo, si está bien hecha, no deberías tener problema con con una pérdida por el periné. Porque no estamos hablando de un órgano no preparado, pero cerrado. Salvo que le hagamos nosotros algo nosotros, una perforación advertida o accidental, bueno, ahí es otra cosa. Pero si no, eso está funcionando como una bolsa cerrada por sus dos lugares. Pero, pero puede ser, si vos tenés alguna pérdida ahí, claro, la infección del periné aumenta. ¿Vos cerrás el periné o lo dejás abierto con PAC? Lo cierro, Bueno, ¿sabes? A veces sí, fuga. sí, Entonces sí, yo, sí. para curarme en salud, prefiero prepararlo. Todo puede pasar, claramente, sí, sí, es cierto. A veces fuga, pero otras no. Y si vos dejaras el periné abierto, que cada vez dejamos menos, también sería otra forma de que con los lavados y eso se resuelve. Eso me parece. Vale, lo del dren, Y yo tenía lo otra de pregunta, drenaje pero ya por tiempo. es lo de siempre, ¿no? Que nos sirve, el advenimiento de la laparoscopía trajo que se usara un poco menos. Los que hacen como en otras cirugías, que la infección entra por el lado del drenaje, se puede discutir. Mal utilizado o mal controlado puede traer complicaciones, ¿cierto? El decúbito de los drenajes existe, alguna vez nos ha pasado, pocas, pero bueno, yo lo dejo. ¿Por qué? Porque muchos casos de las fístulas que yo tengo, ¿sí? Y que está dentro de los parámetros que el mundo de los especialistas tiene, porque no tengo menos, tengo las que tengo que tener, a mí me ha servido para detectar una fuga en forma rápida, para detectar una fuga que pudo ser controlada, como preguntaba recién Ricardo, un débito por ahí de 200, 300 mililitros dirigido al drenaje. Bueno, es un paciente que se puede salvar de una reoperación. Y es muy importante. A mí, yo lo voy a seguir usando. Y usamos tubos de látex sin coso con aspiración, nada más, no nada extraño.
porque corremos con cosas hospitalarias, aunque estemos en una institución privada. Ok. O sea, lo que te preguntaba es, ¿usas drenes cerrados? ¿No usas un multilumen, ni un Penrose, ni nada de eso, no? No, cerrado, Bien. cerrado. Estamos sobre el tiempo, pero te quería preguntar algo. En el manejo del abdomen, del abdomen abierto, ¿sigues usando la bolsa de Bogotá o usas los sistemas actuales tipo Aptera? ¿Qué No, hacen pero ustedes? usamos los sistemas de vacío caseros, mayoritariamente. 80% caseros, 20% ¿cómo es? No sé cómo se dice. Pero los caseros usamos todos. Esas mallas de poliuretano con aspiración, se hace fácil, se hace rápido y tiene buenos resultados. Claramente, la Aptera o cualquiera de ellos, ahora estuve en Córdoba en una mesa de síndrome compartimental y abdomen abierto con Bruno Pereira, que se acordaba cuando estuvimos con Ricardo en uno de los primeros cosos de trauma, cuando fue en Mato, ahí a Paraguay, Asunción. Y él usa Aptera, pero él está en campiña, tiene cosas, no lo sacás de eso. Claramente tiene sus beneficios, porque esos brazos que van para ahí aspiran en determinados lugares, pero esos brazos también se pueden hacer en forma casera. Acá, en la Argentina, yo te diría que mayoritariamente el vacío y compactación ha tomado un lugar preponderante, preponderante. Y la Bolsa de Bogotá hoy estaría referida a un centro periférico o a un paciente que vos vas a saber que en 24, 48 horas ya por algún motivo lo vas a tener que relavar y recién ahí vas a empezar a trabajarlo, para no gastar un insumo desde el principio, un insumo caro, ¿no? Desde el principio. Inclusive, Vale, eso es inclusive importante agrego, que se diga, porque en muchos lugares siguen usando la bolsa de Bogotá y pasan 6 y 7 días con una bolsa de Bogotá que es peor, porque el paciente tiene, si bien previenes lo del síndrome comportamental inicialmente, pero es algo que persiste en el tiempo, porque el edema de las asas nunca va a revertir con una bolsa de Bogotá. Acordate, Ingrid, hace 2 años, cuando al curso de ALAC lo llevamos a Borraes, que cuando estaba en segundo año de su residencia y inventó el tema de la Bolsa de Bogotá, él tampoco ya la está usando y se ha ido a los sistemas de compactación en algunos lugares de Colombia caseros. Bueno, es la que vivimos en todos los lados, es así. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre usar Bogotá o una casera de movida? Tampoco hay diferencia, porque una malla de poliuretano, en el quirófano tenemos 10 planchas, una sondita nasogástrica y un steri-drape de los traumatólogos o de los cardiovasculares y se terminó la historia y el paciente está mucho mejor. Claro, pero es eso, es usar el sistema aspirativo que te cierra el abdomen y te produce disminución del edema, reabsorción de todos esos líquidos, y no una bolsa de Bogotá, o sea, ponerle un plástico encima y dejar al paciente así. Eso es lo que no se hace. Totalmente, Vamos a total. terminar. El doctor Luis levantó la mano y con esto cerramos porque se acabó el tiempo. Me van a matar aquí. Tomá. no, o sea, no, comentar nomás respecto a la táctica del abdomen abierto. O sea, el Aptera es muy lindo, pero también es muy oneroso. Sobre todo, bueno, nosotros tenemos una economía muy empobrecida, es prácticamente imposible tenerlo, pero lo que sí tenemos, me dice el doctor, generalmente le tenemos plancha de mallas de polipropileno, inclusive de bajo peso a veces, y eso te permite hacer los sistemas de sistema de compactación con tracción activa de la pared. Es decir, que vos la dejás tal vez dejás protegido con una bolsa de bota, pero por encima le pusiste una malla de polipropileno para contener la pared en su lugar y que no se retraiga. Y te permitiría, en una teoría de requerimiento de varias intervenciones, ir entrando por el medio de la malla, removés la bolsa, controlar el abdomen, lavás, drenás eventuales focos y cada cierre lo vas aproximando en la malla. Entonces eso te va disminuyendo el espacio y te puede permitir de manera temprana un cierre anatómico sin tensión, una táctica de separación de componente un poco más simple, o bien si tenés el recurso, cerrar con una malla puente de una malla reabsorbible que se va a aguantar mucho mejor la infección y resolver hacia adelante un paciente con una eventración en otro momento, ¿no?
porque siempre hay que sopesar por qué lo hacemos, que a veces lo estamos haciendo en pacientes de extremo. Sí, señor. Doctor Jorge Latif, me encantó esta conferencia por todas las cosas, porque es la transmisión de un cúmulo de experiencias de lo que ocurre normalmente en nuestros países latinoamericanos. Así que muchísimas gracias por tan bella presentación. El nivel creo que fue altísimo. Me encantó la participación de colegas de experiencia de otros países. Muchísimas gracias por ayudarnos a crecer en nuestro ambiente quirúrgico paraguayo y sobre todo acá de la primera cátedra de cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción.